10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, como todos los jueves de cada semana. Pensar y hacer, que se transmite por el canal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, en todos los cableoperadores de nuestro país, revistachacra.com.ar, agritotal.com. Y en una semana que indudablemente tuvo el epicentro político más importante en el reportaje de la doctora Cristina Kirchner en un canal de cable de televisión que indudablemente monopolizó la política con una contestación muy clara después de la aparición del día sábado anterior del gobernador de la provincia de Buenos Aires haciendo público su movimiento al futuro. Y que indudablemente repercutió no solamente en el seno del peronismo de la provincia de Buenos Aires, sino en la política en general. Y es por eso que hoy invitamos al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que estuvo hace pocos meses acá en la pantalla de Chacra en Futurar. ¿Y por qué lo invitamos? Sí, porque indudablemente la provincia de Buenos Aires pasó a ser el epicentro político fuerte, donde las elecciones son el 7 de septiembre, y con él vamos a estar hablando qué pasa en el peronismo, cómo prevé esa elección, cómo está mirando el futuro. O sea, me parece que es una charla que ameritaba por todo lo que pasó en esta semana política en vistas a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre en la elección nacional. Así que hacemos una breve pausa y ya estamos con la nota editorial. Bueno, como dijimos en la presentación del programa, apareció la dama. Y la aparición de la dama indudablemente generó una repercusión mediática política de gran magnitud. Sin ir más lejos, el día lunes, en su aparición pública por un canal de noticias, hubo pico de 10 puntos de audiencia, es decir, que el promedio general estuvo por los 8 puntos, con 160.000 visitas en YouTube en directo, en el momento que la doctora Kirchner estaba en el reportaje. Y también lo más interesante fue las repercusiones que se dieron en casi todos los programas políticos de las señales de noticias de competencia, donde estuvo la doctora Kirchner, y que sigue, digamos, reproduciéndose hoy a través de las redes sociales o en todas las noticias políticas. Indudablemente, el hecho de manifestar públicamente que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, una sección que llega casi a 5 millones de electores, zona sur del Gran Buenos Aires y el sudoeste, donde está incluido La Matanza. Son 19 distritos electorales en esa sección electoral, y donde el peronismo en elecciones intermedias desde el año 1983 hasta el 2023 perdió solamente en la tercera sección electoral 3 veces. En el año 1983, en el año 1985 y en el año 1997. Luego, en las demás, en las 19 elecciones que hubo, de las 22, en las 19 ganó siempre el peronismo en esa tercera sección electoral. Indudablemente, la aparición
de Cristina Kirchner opacó, estoy hablando específicamente de política, no voy a analizar el tema judicial, porque es factible que la Corte Suprema antes del 19 de julio de este año pueda tomar alguna resolución con respecto a la presentación que tienen los abogados de la doctora Kirchner con el tema vialidad. Pero desde el punto de vista político, la aparición de Cristina Kirchner opacó totalmente lo que el sábado anterior había hecho la presentación en sociedad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde presentó con un escenario muy colmado, con más de 40 intendentes de toda la provincia de Buenos Aires, su movimiento al futuro. Y donde obviamente Cristina Kirchner dijo, sigo siendo el eje central de la política argentina, pero fundamentalmente del peronismo bonaerense. Rápidamente hizo un llamado telefónico también al gobernador para poder encontrarse. Hoy al mediodía ya estuvieron reunidos. Se verá qué es lo que surge luego de esta conversación, pero está claro que marcó los lineamientos claros que el eje central de la ingeniería electoral en la provincia de Buenos Aires está pasando por Cristina Fernández. O sea, sigue monopolizando claramente la política del peronismo bonaerense. Y su candidatura en esa tercera sección electoral, con casi 5 millones de electores, para que tomen conciencia, es aproximadamente la misma cantidad de electores que la provincia de Mendoza, la provincia de Santa Fe y la provincia de San Juan. Eso es la tercera sección electoral. O sea, de una magnitud y una profundidad electoral muy fuerte. Y a su vez es la sección electoral donde mejor evaluada está Cristina Kirchner con respecto a todo el país en cuanto a su imagen. No es casual que apunte a esa sección. Y a su vez, una elección provincial toma dimensión nacional. Es lo mismo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri quería plebiscitar su gestión y obviamente se le fue de las manos la elección. La elección se nacionalizó fuertemente. Bueno, esto mismo con la aparición de Cristina Kirchner en el escenario electoral bonaerense, nacionaliza una elección en el cual el gobernador pensaba plebiscitar su gestión. Y a su vez genera también y fomenta la estrategia implementada por la Libertad Avanza en la cabeza de Santiago Caputo de libertad o kirchnerismo, que tan exitoso fue en la ciudad de Buenos Aires y que nosotros habíamos hablado ya que esto tenía dos escalas. Ciudad de Buenos Aires fue la plataforma de largada, iba al 7 de septiembre y después al 26 de octubre a nivel nacional. Pero en la provincia de Buenos Aires ese 7 de septiembre se nacionaliza y se polariza la elección. O sea, ya deja de ser una elección eminentemente provincial y pasa a ser una elección nacional. Y que obviamente repercute, porque también me han escuchado decir que la elección en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre son 8 elecciones distintas. Cada sección electoral tiene su propia dinámica, tiene su propia idiosincrasia. Va a ser muy importante quiénes pueden ser los cabezas de listas en las demás secciones electorales. Hoy vamos a estar dando una pista en el dato futurar. En el dato futurar de hoy vamos a dar alguna pista de quiénes pueden ser candidatos. Pero vuelvo a la aparición de Cristina Kirchner. O sea, obviamente repercutió, generó
nuevas expectativas dentro del peronismo, y hoy empieza en esta reunión Cristina Kirchner, Axel Kicillof, a tratar de descifrar qué es lo que va a pasar con el peronismo bonaerense para el 7 de septiembre. ¿Habrá acuerdo? ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Podrán, digamos, congeniar los intereses de uno u otro para poder ir con listas comunes al 7 de septiembre o habrá ruptura? Esto me parece que es lo que se está definiendo en esta primera charla, creo que queda mucho todavía, a efectos de cómo llega el peronismo bonaerense a enfrentar a una Libertad Avanza que indudablemente viene con mucho músculo electoral. ¿Por qué? Y porque el triunfo de la ciudad de Buenos Aires claramente partió aguas. La política en general estaba convencida que Leandro Santoro iba a ganar esa elección de la ciudad de Buenos Aires, y eso abría un panorama con muchas dificultades, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, para el gobierno nacional. Bueno, no pasó. La Libertad Avanza, con su candidato Manuel Adorni, gana la ciudad de Buenos Aires e indudablemente genera un músculo electoral que le permite enfrentar claramente esta contienda electoral muy bien posicionado y con un actor protagónico que va a ser Javier Milei para la elección del 26 de octubre, en el cual su campaña va a transitar siendo él a dar clases públicas y su compañero, digamos, su profesor adjunto va a ser el periodista Alejandro Fantino. Van a ir a grandes centros urbanos como Mar del Plata, Rosario, Mendoza capital, Córdoba capital y distintas provincias argentinas a dar clases públicas como metodología de campaña. Y fundamentalmente también lo va a hacer obviamente en la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata creo que sería la primera ciudad de estas clases públicas que estaría marcando el presidente de la República. Y nuevamente lograron también, con una Cristina protagonista central de la política opositora bonaerense, porque también se da este dato que hay que tenerlo en cuenta y también lo hemos dicho claramente. 1/3 de la sociedad argentina manifiesta que no hay ningún opositor importante. Ahora, hay 1/3 de la sociedad argentina que visualiza como la principal opositora al gobierno de Javier Milei y a sus políticas económicas Cristina Kirchner. Y esto es, creo que, lo que quedó registrado en esta aparición de Cristina Kirchner, que no dijo nada nuevo. Lo que venía diciendo en forma privada a muchísimos dirigentes de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, diciéndole que iba a ser candidata a diputada provincial, lo marcó públicamente el día lunes. Fue sorpresa por el lugar donde lo dijo. Y fue sorpresa también por la situación interna del peronismo bonaerense. Pero indudablemente sigue marcando los destinos políticos del peronismo. Como jefa del partido, pero también en ese escenario sigue siendo hoy la referente de la oposición al gobierno de Javier Milei. Axel Kicillof está haciendo esfuerzos denodados para ocupar ese lugar, pero hay un dato central, con dirigentes, digamos, de la magnitud de la expresidenta. Para poder desplazarla, tenés que ganarle con votos. Hay que derrotarla en los votos. Y digo, desafiarla a Cristina Kirchner con un video de los últimos 40 años de la vida política del peronismo y del peronismo bonaerense, con imágenes de Ubaldini, de Antonio Cafiero y de Néstor Kirchner, sin poner una imagen de Cristina Kirchner en estos últimos 20 años,
La respuesta fue lo que pasó el lunes. Acá estoy yo, sigo siendo el eje central de la política del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y si me querés desplazar, vas a tener que pasar por mí, ganándome en una elección democrática. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, es el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Fernando Grey, en la actualidad, es intendente de Esteban Echeverría. Además es abogado con posgrado en Derecho de las Comunicaciones por la Universidad de Buenos Aires y estudios en el exterior, Coventry College, en el Reino Unido. En el ámbito público fue asesor en el área internacional de la Comisión Nacional de Comunicaciones en 1992. Del 2002 al 2007 fue secretario de Comunicación Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es presidente del Consejo del Partido Justicialista de Esteban Echeverría y vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, con ejercicio de la presidencia en 2019 y 2021. También es vicepresidente de la Unidad Temática Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático de la Red de Mercociudades. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el intendente de Esteban Echeverría, invitado de hoy en el programa de Futurar, Fernando Grey. Bueno, lo prometido es deuda, lo tenemos nuevamente en nuestros estudios al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y te invité fundamentalmente porque indudablemente todas las luces y voces políticas están pasando por la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente por el conurbano. La aparición de Cristina Kirchner fue un antes y un después, ¿no? Siendo ella como candidata a diputada provincial. Y un poco la idea de esta noche es conversar tu posición. Te vimos el otro día en el Zoom del Congreso Nacional, donde fuiste la única voz alternativa, digamos, a lo que pasaba en ese congreso, que lo hicieron por Zoom, y nos pareció importante un hombre de la tercera sección electoral, un hombre intendente de un distrito muy importante de la tercera sección electoral, poder, cómo estás viendo, qué perspectiva ves, cómo imaginás el escenario electoral de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Carlos, buenas noches. Mirá, te agradezco la invitación a vos y a la producción. Tengo una doble visión porque no sabés que yo nací en Maipú, provincia de Buenos Aires, en el interior rural. Tengo mi familia, ahí tengo mis afectos. Y soy intendente de Esteban Echeverría, que es un distrito que está en el corazón de la zona sur del conurbano bonaerense, que es lo que hoy se habla mucho, la tercera sección electoral. Lindamos con La Matanza, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Ezeiza. Ahora, bueno, nosotros en principio lo que queremos es, vemos por un lado que hay un gobierno potente como este con su electorado, que respeto, yo respeto el electorado de este presidente porque eligió, tiene sus motivaciones, sus enojos o sus esperanzas o sus expectativas por haber elegido este gobierno, y es respetable, porque esto es una democracia y tiene legitimidad. Ahora hay otro sector de la provincia de Buenos Aires, que somos en la última elección más de 5 millones de bonaerenses, que pensamos otra cosa y que hemos votado otras alternativas y vemos las cosas de otra manera. Ahora, la oposición en este momento la encarna, ¿quién? Cristina Kirchner, porque es la presidenta del Partido Justicialista Nacional. Y a mí, Carlos, la verdad que en la vida, como en mi distrito de Esteban Echeverría, como
en los ámbitos en los cuales uno se desarrolla, no me gustan los extremos. No me gusta cuando este presidente se va a un extremo y dice y hace cualquier disparate, ni tampoco el otro extremo que nos ha llevado a tomar decisiones y cosas que nos han dejado hasta por momentos fuera del mundo. Creo que tenemos que tener una visión más razonable, más abierta, plural, donde nos podamos escuchar, razonablemente nos podamos escuchar. Me junto yo con vos y podemos intercambiar ideas con la gente que nos escucha acá. ¿Con cuántas cosas podemos coincidir? El sector yo soy peronista, tengo 20 años de militancia ininterrumpida en el mismo espacio como candidato, porque siempre tengo una línea de coherencia, Carlos, nunca me fui del espacio. Tengo severas diferencias con la Cámpora, con Máximo Kirchner, con todo este espacio. ¿Por qué tengo diferencias? Porque nosotros somos gente de trabajo, vos trabajaste toda tu vida, yo he trabajado en la actividad pública y privada, nos conocemos en la actividad privada, quienes nos están escuchando trabajaron toda la vida. Y acá hay un grupo de gente que no trabajó nunca, que vivió del Estado, que vivió de la política, que entre otros, porque son muchos, pero entre otros es la Cámpora, y nos vienen a decir cómo tiene que funcionar el país. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que también hay que poner un oído al interior de nuestro país. La riqueza, el potencial del país está en el interior, Carlos. Sí, está ahí. Así. ¿Dónde están los recursos para que el país crezca? Yo vengo del interior de la provincia de Buenos Aires, está en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el interior de nuestro país. Las enormes riquezas, recursos naturales y talento que tiene el país está ahí. Con lo cual hay que tener una mirada federal e integral de todo el país. Hay que escuchar, ver la gente. Hoy mientras nosotros estamos acá, a las 4 o 5 de la mañana la gente de campo se está levantando para producir. Y no los escuchan, no le dan un mínimo crédito. Y cuando te digo no le dan un mínimo crédito, también hago una autocrítica, porque no se la da el Banco Nación, que es el gobierno nacional, pero tampoco, vamos a ser honestos, no se las da el Banco Provincia, que es el gobierno de Kicillof. Por eso acá hay una pelea a cielo abierto entre Kicillof y la Cámpora Máximo Kirchner. Muy linda la pelea. ¿Y los problemas que tiene la gente? ¿Qué hacemos con los problemas? Hay problemas serios acá. Yo vengo del conurbano. Tenemos un problema serio de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo quiero que el gobernador hoy esté enfocado en la inseguridad. No solo del conurbano, de toda la provincia de Buenos Aires. Hay inseguridad en toda la provincia de Buenos Aires. Y Máximo Kirchner, en vez de estar hablando y qué sé yo, que tiene un montón de diputados y de senadores, porque los diputados peronistas de la provincia de Buenos Aires responden a la Cámpora, que ponga a todos esos a trabajar y que empiecen a modificar las leyes. Porque nos quejamos de los jueces y de las leyes. ¿Y quién hacen las leyes? Los diputados y los senadores. Bueno, que los ponga a laburar, que los ponga a trabajar y que empiecen a modificar, a estudiar los códigos, ver qué es lo que hacemos para que el que entra por un lado no salga por el otro. Bueno, modifiquen las leyes. Y hay otro tema con la inseguridad que está también en la provincia de Buenos Aires haciendo mucho ruido y fundamentalmente en el conurbano y en todo el interior de la provincia, que es el tema IOMA, el tema salud. Claro, sí. El tema IOMA es un tema muy delicado. IOMA a nivel provincial, por eso te digo, no se salva nadie acá. PAMI a nivel nacional, donde no dan medicamentos, tardan 6 meses para darte un turno, las operaciones te las dan no sé cuándo, no te dan una prótesis, y IOMA a nivel provincial. Entonces acá hay que ponerse a gobernar, hay que ponerse a ocuparse de los temas que hay que ocuparse. A ver, no se puede, con los temas importantísimos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, como seguridad, como salud, donde está la gente haciendo fila en este momento en los hospitales públicos para conseguir un turno, donde tenemos a nivel nacional el problema del Garrahan y de todos los hospitales nacionales. Garrahan es muy serio lo que está pasando en el Garrahan. A ver, no se dimensiona porque no se explica en algunos aspectos correctamente. A ver, el hospital pediátrico para niños y niñas más importante del país es el Garrahan. Y de Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿no? Sí, la importancia que tiene médica es de toda la región. Cualquier niño o niña grave de cualquier ciudad que nos están escuchando en este momento, que hay que trasladarlo, si el caso es grave, va al Garrahan. Va al Garrahan. Sí, sí, sí. Entonces estamos hablando de la salud en casos de extrema gravedad de los niños y niñas, no solo de la capital ni del conurbano, de todo el país. El 40% de cada 10 niños argentinos que tienen temas oncológicos, cáncer, 4 son tratados en el Garrahan. De todo el país. Entonces, esto hay que ponerlo en la agenda. A ver, no hay que irse ni a un extremo ni al otro. No hay que poner militantes en los hospitales. Está clarísimo. Tiene que haber profesionales, médicos,
pero tampoco le podés pagar a un médico 700.000 pesos, decirle que tiene que trabajar 8 horas por día y tiene que hacer 6 guardias de 24 horas. Por eso digo, acá hace falta un equilibrio y escuchar qué es lo que está pasando con el que produce, el que labura, el que trabaja, porque la gente tiene ganas de producir y de trabajar, Carlos. Yo te conté acá, tenemos un programa en Esteban Echeverría, que el que viene a invertir, la empresa que viene a invertir al distrito y genera trabajo, por 10 años, miro a la cámara, 10 años no le cobramos ninguna tasa. Nada, 0 tasa. Viene una empresa a invertir a Esteban Echeverría y dice, yo quiero invertir y quiero generar 2 puestos de trabajo. Sí, señor, venga. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada. ¿Por cuánto tiempo? 10 años. Se lo damos por escrito. ¿Sabés qué? Este mes, ¿sabés cuántas empresas vinieron? 5. 5 empresas de primerísimo nivel. No te quiero decir las marcas acá para no meterte en un lío, pero te tiro una, Ocasa. Claro. Importantísima. Sí. La distribuidora de golosinas más grande del país. 400 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque no le cobras tasas. Además, hay que bajar. Cuando acá se hacen discursos de que hay que bajar tasas, no hay que hacer discursos, hay que hacerlo. A ver, hay una tasa, un impuesto a los combustibles que le afecta a las industrias, le afecta al hombre de campo, al que está cosechando, a todo, que pagan como mínimo un 2% más cada vez que cargas gasoil, nafta o lo que sea. Nosotros no lo cobramos. Es muchísimo. Porque vos, eso es una sobrecarga al que produce. Vos vas a una estación del conurbano bonaerense, vas a una estación de servicio de la localidad de Tandil, ponele. Y el que está cargando combustible no está paseando, está trabajando. Y vos le estás cobrando un impuesto al que trabaja, al que produce en el país. Entonces, hay que empezar a sacar. El del Banco Nación, el presidente salió a decir que había muchas tasas y que iba a cerrar sucursales. Que yo lo llamé. Dije, escúcheme, ¿cuánto está pagando tasa? Bueno, ¿sabe qué? Se la vamos a bajar a la mitad. Le bajé la tasa a la mitad. Ahora, sí le pido al presidente del Banco Nación, yo le bajo la tasa a la mitad. Usted también bájele a los clientes las comisiones y demás, traslade toda esa baja y empecemos a ver cómo le damos créditos al que produce, al que tiene un comercio, al que quiere hacer alguna mejora en el comercio, en la pyme, el que quiere cambiar el auto, el que quiere hacer alguna cosa en su casa o en su vida. Entonces yo creo que es un momento donde hay que repensar el país. Hay que mirar en su contexto, porque no estamos mirando el ombligo, acá miramos la capital y el conurbano. Sí, está bien, y el resto del país es inmenso. Y la riqueza, los recursos, ¿dónde entran las exportaciones? ¿Por dónde vienen? Vienen por el interior. Y decime una cosa, Fernando, en este tema de lo que estamos hablando, ¿cómo ves? Porque uno de los temas que hoy está, digamos, dentro de la agenda de todo el mundo agro, tiene que ver con las retenciones. Sí. El tema de las retenciones en el cual hubo una baja del 20%, digamos, fundamentalmente con la soja, y que está venciendo el 30 de junio. Ahora vuelven a subir. Claro, digamos, y esta es un poco la idea, qué posición tenés, porque lo que estoy viendo es que hay muchos sectores políticos que desde el día 1 de este gobierno plantearon bajas retenciones, fundamentalmente los 3 gobernadores de zona centro. ¿Cuál es tu posición con respecto a estos temas? Mira, Carlos, yo creo algo muy sencillo, que hay que ser serios. No hay que tomar medidas electoralistas, decir te bajo todo sabiendo que no se puede sostener en el tiempo. Vamos a ser sinceros. Después no la pueden sostener. Ahora el presidente puede salir y decir, bueno, les extiendo esto hasta noviembre, así votan todos. Y después en 1 de diciembre tienen que pagar de nuevo. Entonces hay que ser serios. Por eso digo que nos vamos a los extremos. Ni sacar todo de si lo vamos a sacar y después dentro de 3 meses volvemos a lo de antes, ni tampoco para unas retenciones que no se pueden pagar. Yo creo que hay que ser razonable. Lo primero que tiene que haber, ¿sabes qué es acá? Diálogo. Hay que sentarse honestamente, que yo lo hago. Le agradezco mucho a Carvap, le agradezco profundamente. Tengo mucho y muy buen diálogo con las asociaciones rurales que me invitan. Les pido yo reuniones, he ido a Ayacucho, he ido a General Belgrano, he ido a Magdalena, no me quiero olvidar de muchas porque he ido a un montón de asociaciones rurales a charlar. Me siento, digo, a escucharlos. Sí, yo me siento humildemente, miren, quiero escucharlos, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ustedes piensan, porque me sirve muchísimo más escuchar que hablar. Y estuve en Magdalena, estuve como 2-3 horas hablando con un grupo muy importante, todos productores, laburantes, trabajadores, gente de campo. Ahora, lo que llegamos a la conclusión es que no sirve hacerles un anuncio, le bajamos no sé cuánto por de acá a diciembre y después en enero volvemos a la misma. Hay que sentarse sinceramente con los números en la mano, como lo hago yo en mi municipio. Yo me siento con las cámaras de comercio, con las cámaras de industria y digo, mira, a ver,
¿Qué es lo que están pagando? Miren, vamos a hacer una cosa. Estos son mis números del municipio. Esto es lo que ustedes están pagando. Esto es para donde nosotros queremos ir. Veamos a ver seriamente qué es lo que podemos hacer. Cuando yo le digo a una empresa, mire, por 10 años no le voy a cobrar tasas, tiene que ser 10 años. No puede ser ni 9, ni 9 y medio, no. Son 10 años y yo se lo doy por escrito. Entonces, pero yo sé que le puedo dar 10 años. Vos me preguntás, ¿le podemos dar 20? Y se me complica. Lo ideal sería darle 20. Se me complica un poco, no a mi gestión, a los que estén dentro de 10 años. Lo ideal, ¿por qué? Porque el proyecto nuestro, ¿cuál es? Decir, bueno, por 10 años no les cobramos tasas. Dentro de 10 años van a empezar a pagar. Cuando esa empresa, cuando Casa, que te nombré recién, empiece a pagar, va a pagar muchísimo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? A los que están, bajarle la tasa. Bajársela, pero bajarla en serio, porque acá hay mucha carga impositiva. No se puede pagar tanto impuesto, pero también no hay que hacer discurso acá. Hay que bajarlo. Nosotros bajamos los combustibles, bajamos las tasas que produce, bajamos a las entidades que dan crédito. Hay que empezar y hablarlo con la gente. ¿Por qué? Porque te voy a ser honesto, cuando vos bajas tasa tenés menos recursos, podés dar menos servicios y puedo hacer menos obras y demás. Yo se lo tengo que plantear a la gente, miren, discúlpenme, tengo este problema, puedo arreglar menos calles, puedo asfaltar menos, pero bueno, a ver, veamos a ver cómo nos proyectamos. Ahora, el país tiene un enorme potencial. Ese potencial hay que ponerlo en valor y hay que lograr que eso genere empleo, que genere trabajo. Yo estoy convencido, vivimos en un mundo por algunos momentos de extremos, pero con extremos no vamos a salir acá. No. Diciendo locuras y agrediéndonos y peleándonos. A ver, hay cosas que yo, ¿viste? Hay cosas que son opinables de este gobierno, hay cosas que yo no comparto, ¿viste? Vos me decís, te levantás a la mañana y salimos de la Organización Mundial de la Salud. Hay un organismo en el mundo que regula la salud del mundo. El mundo se reúne y dice, bueno, a ver, el mundo se regula con un organismo. Nosotros salimos, somos los únicos que estamos afuera. ¿Y cuál es el beneficio de eso? ¿Qué nos beneficia como país, como política sanitaria? Que son los únicos que no estamos en la organización. Vamos a hacer una nueva organización nosotros. Sí, estamos en condiciones, no podemos manejar el Garraham y vamos a hacer que una Organización Mundial de la Salud, pero seamos serios. Ahora, un poco la idea, vamos a hacer una breve pausa, pero vos planteaste algo, diálogo, sí, y estás planteando otro tema que me parece que es uno de los grandes déficits, políticas de mediano y largo plazo. Sí. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con Fernando Gray. Es intendente de Esteban Echeverría, pero fundamentalmente es un dirigente del peronismo bonaerense. Bueno, seguimos con Fernando Gray. Fernando, estábamos hablando, vos planteaste algo central dentro de la democracia, que es el diálogo, cosa que lamentablemente en la política argentina hace mucho tiempo esto no pasa, pero también el tema de las políticas de mediano y largo plazo. Hablando con el tema de retenciones, lo que vamos viendo son parches, pero no hay una política, fundamentalmente de este gobierno también, es una de las críticas que yo vengo haciendo, que no hay políticas claras para el principal proveedor de dólares que tiene la Argentina, que es el campo. Pero en general está pasando esto, está costando mucho planificar hacia adelante, ¿no? Cuando uno dice diálogo, Carlos, es un diálogo sincero, es un diálogo con todos los sectores. Y todos los sectores hay que entender que yo tengo un origen en el peronismo y tengo una militancia en el peronismo. Ahora, no soy una persona cerrada al diálogo, no, al contrario, el jefe de gabinete mío en el municipio es un dirigente radical. Y claro, si es el mejor odontólogo del distrito, una persona muy reconocida por toda la comunidad, una persona intachable. Nosotros tenemos en nuestra provincia dirigentes radicales muy interesantes, distritos, intendentes radicales con los cuales yo hablo, y mucho hablo. Hay gente muy valiosa dentro del radicalismo, dentro del vecinalismo también. Cuando gana un vecinalismo, a ver, y bueno, por algo lo vota la gente. A ver, ¿por qué votas a un vecinalista en tu comunidad? Se conocen todos y vos lo elegís, por algo lo estás eligiendo, ¿no es cierto? Bueno, se van a enojar los de mi partido, bueno, planteen una alternativa mejor, trabajen, militen.
Pero a ver, hay dirigentes y cuadros y militantes y bonaerenses muy interesantes en los distintos espacios. Por eso ese análisis, esa convocatoria tiene que ser a toda la comunidad, no cerrarse en un partido. El partido nuestro se cerró. Hoy está Cristina Kirchner, presidenta del Partido Nacional. ¿Para qué? No sé, le puso 3 candados, no habla nadie. El hijo, presidente del Partido Justicialista de la provincia. ¿Qué haces? Tenés que ser de la Cámpora, no soy nadie. Yo no soy ni de la Cámpora ni nada. Yo soy una persona normal que quiere hablar con todo el mundo, que quiere charlar con la gente de campo, con el que produce, y que quiero vivir en un país que tenga reglas claras. Reglas claras. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros sepamos qué vamos a hacer. Yo cuando hay una empresa Esteban Echeverría, tiene que saber qué va a hacer dentro de 2, 4, 5, 10 años. Tiene que saber, vamos para acá. El país no tiene reglas claras, porque si estás cambiando las cosas cada 5 minutos, entonces sí, ¿dónde estamos parados? Yo siempre lo digo, mira, si nosotros tenemos que explicar esto, cómo funcionan las empresas del Estado. Vamos a hacer una gira y explicamos cómo funcionan las empresas del Estado. En los años 80, todas del Estado. En los años 90, todas privadas. En los 2000, todas del Estado, y ahora van a ser todas, o pretenden que sean todas privadas. Bueno, en el medio tenemos juicios por todo el mundo, juicios perdidos todos, porque no vas a ganar ninguno. ¿Quién lo vamos a pagar? Nosotros. Nosotros no solamente, nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar los juicios de eso, porque estamos hablando de juicios megamillonarios. Y además, no podés irte de un extremo al otro como país. No podés. Tiene que haber un punto intermedio donde tiene que estar la razonabilidad y decir, bueno, a ver, ¿qué cosas realmente el Estado no es eficiente? Bueno, esas cosas tienen que ser iniciativa privada. Ahora, ¿qué cosas son estratégicas, con eficiencia, con control, con razonabilidad? Las tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, vos me decís, el INTA es muy importante. Discúlpenme, yo lo tengo que decir, el INTA es muy importante, alguien se enojará conmigo, qué sé yo. No me vengan con que hay militantes, ñoque, qué sé yo. No. El INTA es un organismo serio, responsable, con cuadros técnicos, que existe de toda la vida en nuestro país y tiene que estar, porque es el que capacita, el que dicta normas, el que hace una serie de cosas muy importantes. Y asesoramiento permanente al hombre de campo. Pero claro, y es una de las pocas prestaciones que tiene el hombre de campo, porque la gente de campo aporta. ¿Y qué recibe? En algunos casos le pasan alguna maquinita por el camino rural y en otras no le dan nada. Entonces la poca cosa que produce, aporta, lo poco que tiene, que entre esas cosas es el INTA, no, ahora venís y se lo querés cerrar, se lo querés achicar. Bueno, estas cosas hay que verlas. Nosotros como país, por ejemplo, tenemos que tener un INTA fuerte, profesionalizado, no militante, no ideologizado. Nosotros tenemos que tener los mejores ahí. ¿Qué importa quién votan, de qué partido, qué sé yo? Gente de carrera que asesore, que capacite, que te guíe, que te diga qué es lo que tenés que hacer en tu campo, en tu zona. Está para eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso tiene que ser una política pública. Vos decís, esto no se toca. Esto entra por concurso, tienen que entrar los mejores, tienen que ser ingenieros agrónomos, tienen que ser tal cosa, tiene que haber un comité de elección que los elija, que participe en las cámaras de comercio, las asociaciones rurales, que opinen, se eligen los mejores y no lo discutimos más a eso. Ahora tiene que haber una continuidad de eso, no puede ser que cada gobierno que venga, uno mete 200.000 personas en el INTA, el otro viene y los echa todo y está la gente ahí en el medio que no sabes para dónde agarrar. No, es tal cual lo está planteando. Y fundamentalmente un poco en este escenario hoy de libertad o kirchnerismo, ¿hay viabilidad, al menos en la provincia de Buenos Aires, de una tercera vía, o sea, romper esta polarización? ¿O puede pasar lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que tuviste una oposición totalmente atomizada por fuera de lo que es Libertad Avanza o por fuera de lo que, en la capital había 3 fuerzas, ¿no? Pero después lo demás quedó totalmente atomizado, bueno, y así terminó el acto electoral, no pudieron ingresar ningún diputado, ¿no? A ver, yo creo que somos todos muy River Boca acá, ¿viste? Sí. Blanco, negro, y somos muy extremistas, somos muy pasionales. Ahora, a la hora de construir un país, yo creo que tenemos que serenarnos un poco y ver un poco las cosas en perspectiva. ¿En qué sentido? De que, bueno, los de este gobierno salen como locos, qué sé yo, el gordo Dan, la otra no sé qué, la otra... Bueno, con eso no vas a construir un país. No. Lamento decirles, con el gordo Dan no vamos a construir el país, ¿no? A ver, no lo conozco al señor, ¿no? Pero, a ver, con otra señora gritando a los gritos, qué sé yo, en otro lugar y denunciando la persecución, tampoco vamos a construir un país.
Tenemos que ser serios, tenemos que juntarnos y decir, bueno, a ver, esta va a ser una elección, sí, donde va a ser un River Boca, va a haber mucha polarización y demás. Ahora, la mayoría de la gente, cuando vos salís a esta vereda y empezás a charlar, no son unos locos. La vida no está llena de locos que van por Y hay otro dato ahí, Fer. La gente no va a votar, ¿eh? 4 de cada 10 no fueron a votar, Me encantó, te lo tomo ese y mucho, con mucha atención. Ojo, porque a mi modesto entender, metiste un tema clave, que es la disconformidad se da por la abstención. Fíjense lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y lo que nos puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires. Que esa abstención... Te doy un dato. Sí, claro. Un dato. Sí. En las 6 elecciones, que desde el 13 de abril hasta el 18 de mayo se votaron en 6 distritos. Había en condiciones de votar 8.500.000 ciudadanos argentinos. Sí. 4 de cada 10 promedio entre las 6 no fueron a votar. Sí, porque la disconformidad de la gente razonable, que no quiere enfrentamiento, ¿cuál es? La abstención. El voto en blanco también ha sido o es en muchas oportunidades. Ahora, tenés estos dos extremos, nos vamos de una banquina a la otra. Y bueno, nosotros decimos, no, momento, empezamos a construir y estamos construyendo una alternativa de gente seria, responsable, que sabe, que tenemos experiencia de gestión también, porque no podés venir a probar. A ver, acá estamos en el medio de un experimento. Y bueno, están experimentando con nosotros, somos 40 y pico millones de habitantes y es un experimento. Vos me decís, ¿cómo va a andar la economía en diciembre? Y qué sé yo cómo va a andar en diciembre. Si no sabe el presidente, no sabe el ministro de Economía, vamos a saber nosotros cómo anda. Estamos experimentando acá. A ver, abren las importaciones y bueno, y vemos a ver qué es lo que pasa. Vemos, nosotros más o menos sabemos, nos acordamos de lo que fue la época de Menem, ¿no? Cuando vos abrís las importaciones a la industria nacional y ahora tenés un nuevo elemento que es China, que no existía en los 90. China en los 90 no estaba con la potencia que tiene ahora. Ahora China te fabrica todo, esta copa te la fabrica igual, 3 veces más barata. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo le competís? Este no es un problema de Argentina, es un problema del mundo. El mundo, ¿qué hace? Protege. Nosotros, no, acá abrimos, que vengan todos, compramos a ver acá por las redes y por no sé qué, lo que se te ocurra a cualquier lado. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso digo que hay que mantener el equilibrio. Ni cerramos todo, que para comprar $50 tenés que llenar 22 formularios o no sé qué, o no los podés comprar, ni abrimos todo de que podemos, tenemos que tener una razón. Claro, que venga todo. Y cerramos la industria, ¿qué hacemos? Y, acá mirá, yo me paro en la entrada de mi municipio. Tengo la empresa Danica en Loma de Zamora, que tiene 300 empleados que lo suspendió. Enfrente tengo Bridgestone, disculpame, te estoy tirando todas las marcas. Tengo Bridgestone, que son neumáticos, que los abren de Brasil, qué sé yo, que no te conviene producirlos más en la Argentina, y hay 900 personas ahí. A 10 cuadras de ahí, Molinos Ríos de la Plata. Abrieron la importación de todos lados, cayó el consumo de las primeras marcas. Imagínate, ayer estuve con 200 trabajadores de Molino. Y enfrente tengo, ¿sabes qué? La industria del calzado. La industria del calzado, que es trabajo intensivo, gente que fabrica para Adidas, para Nike, para las principales marcas, que es muchísima mano de obra la que en mi distrito 400, pero no es Esteban Echeverría, es Coronel Suárez, que echaron más de 400, en Las Flores, en Saladillo, Chivilcoy también. En Chivilcoy. Muchísimas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires tienen fábricas con muchísima gente empleada, y hay que decirlo, no se puede abrir indiscriminadamente, porque ¿sabes cómo termina después la historia? Que ya me pasó en Esteban Echeverría. En Esteban Echeverría se fabricaba Adidas, empleaba 400 personas. Vino un gobierno, que no fue este, fue el de Macri, el anterior, abrió la importación de las Adidas. Las Adidas empezaron a venir de China. ¿Sabes cómo terminó la historia? Valiendo lo mismo las zapatillas Adidas China que lo que valían las Adidas que se hacían en Argentina. Pero ¿sabes qué? Con 400 personas en la calle. Claro. 400 en la calle. ¿Bajó el precio de las Adidas? No bajó. No bajó. Entonces, bueno, hay que pensar, hay que ver un poco. A ver, el interior rural. El interior, no solo el rural, porque hay ciudades muy importantes como Mar del Plata, como Bahía Blanca, como Junín, hay ciudades muy grandes en la provincia con mucho potencial, San Nicolás, ciudades que las he recorrido y las quiero mucho y uno ve el movimiento que tienen. Hay que pensar también los sectores productivos, el perfil productivo. Cuando uno dice la provincia de Buenos Aires, tenemos que ver las rutas, tenemos que ver, Carlos, tenemos que ver los medios de transporte, no puede ser que no tengamos tren. ¿Cómo no vamos a tener tren en nuestro país? Mira, yo siempre digo, el principal horror
que se hizo con los medios, con todos los medios de transporte y fundamentalmente con el ferrocarril, es que todavía hoy, 2025, tercer milenio del siglo XXI, Buenos Aires, Mar del Plata, son 7 u 8 horas. Claro, sí. Bueno, cuando nosotros éramos pibes llegábamos en 4 o 5 horas. Lo conozco muy bien. Si yo vivía en Maipú, me venía en tren hasta la ciudad de Buenos Aires cuando estudiaba. A ver, ahora siguen cerrando ramales. Ahora cerraron el ramal Madariaga-Pinamar, por ejemplo. A ver, que la verdad que un ramal a la costa sería fantástico, claro, porque en el verano sabés que la gente de acá, del área metropolitana, de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, se toma el tren en Plaza Constitución, que le queda nada, y sabés que se va a gastar, a veranear primero y a gastar sus pesitos en Argentina, en la costa argentina. No, por eso digo, fuimos retroceso, pero que se nos está acabando el tiempo. Sí. La pregunta que te quiero hacer es, ¿hay posibilidades en esta elección del 7 de septiembre de armar una alternativa pero más homogénea en el cual, digamos, estas cosas de evitar los extremos? Sí. Hay gente pensando, te lo pregunto porque me consta que estás trabajando en eso, sos una figura que hace tiempo que venís trabajando en eso, pero vos ves, digamos, no solamente del peronismo, sino de otros sectores políticos. No, mirá, nosotros estamos en diálogo con el intendente Julio Zamora de Tigre, que es una figura, un intendente de muchísima imagen positiva en su municipio, un municipio que lo viene administrando muy bien hace muchos años, con el intendente de Chivilcoy, Guillermo Brito, con otros dirigentes como Juanchi Zabaleta, con intendentes radicales, con muchos espacios. Ahora, la pregunta es, tenemos una contingencia que el cierre de lista es un mes en esta elección. La verdad también es una elección legislativa, también vamos a poner las cosas en su eje. Es una legislativa. Ahora, pensando en país y en provincia, vos me decís, ¿hay espacio? Bueno, si no hay espacio vamos a quedar rehenes de estos dos extremos. Y con estos dos extremos, la verdad, no vamos a poder crecer. En mi humilde opinión, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que volver a ser un país serio, razonable, donde podamos hablar, donde podamos sentarnos, donde podamos dialogar. Acá medio país no se habla con el otro. ¿Y cómo construís un país donde no se habla? Entonces vos tenés que volver a recuperar el diálogo, a recuperar la confianza, pero en serio, seriamente, responsablemente. No esto tampoco andar por todo el mundo viajando, qué sé yo, sacándose fotos con empresarios, pues no ponen un peso en la Argentina. Porque de la verdad, o sea, 200 fotos con Elon Musk. ¿Y qué trajo acá Elon Musk a la Argentina? Nada. Entonces, a ver, hay que mostrar una imagen seria de responsabilidad, de seriedad, de decir, bueno, no, paren, acá vamos a replantear las cosas de otra manera. Si nosotros nos vamos a los extremos, yo, en mi humilde opinión, y respeto a todo el mundo y escucho a todo el mundo y escríbanme porque me encanta leer todo lo que me escriben. Saben que yo creo que no tenemos destino y yo quiero tener destino, y para tener destino tenemos que hacer algo que sea razonable en nuestro país, en nuestra provincia de Buenos Aires también. En nuestra provincia de Buenos Aires también, o sea, hay que tener una mirada integral de la provincia de Buenos Aires. No puede ser únicamente el conurbano y el resto que hacemos. No, a ver, tiene que haber una mirada, tenemos que ver los puertos de la provincia, tenemos que pensar el transporte, el ferrocarril, tenemos que ver las rutas. Vos viste cómo están las rutas de la provincia de Buenos Aires, Carlos. Hay rutas que están muy bien y hay otras que yo no viajo de noche. Yo te digo la verdad, vamos a ser honestos. A ver, ya a mí me invitan cada 10, 15 días a alguna ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires para hablar, para charlar. Me encanta ir cuando yo puedo porque me hace muy bien ir, escuchar otras opiniones. Pero ¿sabés qué? Hago una agenda hasta las 6, 7 de la tarde para no viajar de noche. Si no puedes andar de noche en ciertas rutas. A ver, tenemos que pensarlo esto, la infraestructura, el perfil productivo, las universidades. No tenemos universidades de cualquier cosa. Yo vivo rodeado de universidades que enseñan cosas que, discúlpenme, después se enojan conmigo, pero carreras que después no tienen salida laboral. No tienen salida laboral, exactamente. Entonces, ¿para qué capacitamos cientos de jóvenes, gastamos cientos de millones y después los chicos se frustran? Hay que tener escuelas técnicas, agrotécnicas, escuelas agrarias. Es un tema que está fuera de agenda y yo te pido, vos que sos muy atento, muy prolijo y que seguís los temas, las escuelas agrarias, seguilas. Tiene que haber escuelas agrarias, porque vos los chicos y chicas que viven, antes eran los chicos, ahora chicos y chicas, hoy tenés muchas veterinarias, tenés muchas profesionales, tienen que capacitar. A ver, para competir te tenés que capacitar. Y las escuelas agrarias es el ámbito donde tenés que capacitar. Fer, se nos acabó el tiempo. Gracias, Carlos. Te agradezco mucho. Gracias a vos. No, te agradezco mucho. Tenía ganas de charlar un poco, ante esta nueva realidad bonaerense electoral. Así que vamos a seguir charlando. Voy a hacer el cierre del programa. Permiso.
Y ahora, el dato futurar. ¿Y cuál es el dato futurar de hoy? Tiene que ver con lo que vinimos hablando en el programa, tiene que ver con el editorial, porque Cristina Fernández de Kirchner está pensando que esta elección son 8 elecciones, cada una por sección, donde lo que está buscando fundamentalmente es tener figuras de amplio conocimiento. En la cuarta sección electoral, oeste de la provincia de Buenos Aires, cuyo epicentro es Junín, está pensando en una figura muy arraigada en el peronismo de la cuarta sección electoral y con muy buen vínculo con el campo argentino. Y está pensando en el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación y un hombre que también fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estoy hablando del doctor Julián Domínguez. En la segunda sección electoral, cuyo epicentro es San Nicolás Varadero como ciudades importantes, Pergamino también, está pensando en una figura muy conocida que es el actual senador provincial Sergio Berni. Y en estas horas se empieza a dar la posibilidad que el candidato en la primera sección electoral del Gran Buenos Aires, es decir, zona norte y zona noroeste, estarían pensando en el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Como vemos, toda una estrategia que está evaluando la doctora Kirchner con su presentación diciendo que va a ser la candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Está claro que la idea es armar un Dream Team de candidatos muy fuertes, muy conocidos en cada una de las 8 secciones electorales que tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. La próxima semana nos estaremos viendo. Esto es Futurar, pensar y hacer.